Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muchos de vosotros ya me conocéis. Soy Adrián Celaya, presidente de CAI Group. Colaboro con DMP Geopolítica. Estoy con vosotros todos los jueves a la noche en ese canal, a las 9 de la noche, hora Madrid, y hablando sobre temas de geopolítica, economía, cultura, valores, sociedad, siempre interrelacionados de alguna forma. Ya sabéis que yo siempre insisto en que mi planteamiento, el planteamiento de CAI Group, no es un planteamiento de un agente político, sino es un planteamiento de análisis. Esto quiere decir que a efectos de las preguntas y respuestas, pues muchas veces no vamos a responder o os vamos a tener que decir que esto no lo conocemos o que tenemos dudas. ¿Por qué? Pues porque es lo correcto y es lo que procede. Si fuéramos agentes políticos, igual tendríamos que tener respuesta para todo o aparentar tener respuesta para todo, pero como no lo somos, lo correcto y lo honrado es que respondamos a lo que sabemos en la medida en que sabemos y que si tenemos dudas os transmitamos dudas, ¿no? Pues sin más, ya sabéis que para ayudarnos la forma más directa es que os suscribáis al canal y sin más, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Yo me voy a situar en una esquina, que es lo que procede, ¿no? Y vamos a dar importancia, si es posible, a que podáis ver el texto de las preguntas. Pues vamos a ello. Vamos a ver. Tenemos una pregunta, un planteamiento de Nevsky. Nevsky nos hace una puntualización muy interesante, porque habíamos hecho referencia a que en Huawei, la empresa china de telecomunicaciones, en realidad habíamos hecho una puntualización en el sentido de que, a pesar de lo que se decía, no era realmente una cooperativa, sino que los trabajadores tenían acceso, participar en el capital, pero no realmente en la gestión. Y Nevsky nos dice que en Huawei los trabajadores sí gestionan la empresa y deciden la línea a seguir en asambleas, etcétera. Bueno, lo hemos comprobado y efectivamente no es que sea exactamente una cooperativa tal como la entendemos en Occidente, pero sí es una empresa controlada por los trabajadores. Hay un socio fundador que tiene aproximadamente un 1% del capital, el resto del capital está en manos de trabajadores, no de todos, pero solo los trabajadores pueden ser accionistas dentro de ese 99%. Entonces, no es exactamente, y tampoco tienen todos el mismo voto, como sucede en las cooperativas en muchos de nuestros países, ¿no? Entonces, no es exactamente una cooperativa, pero sí es claramente una empresa controlada por trabajadores. Esto es muy importante porque, bueno, porque es China y por el volumen y la dimensión y la importancia y el nivel tecnológico de esta empresa. Dentro de lo que es el mundo de las empresas propiedad de los trabajadores, en general son empresas, a lo largo del mundo, empresas muy pequeñas y muy diseminadas. Entonces, hay casos concretos como este, como son las cooperativas de Mondragón, etcétera, que merecen la pena destacarse, por lo menos como referente, ¿no? Bien, vamos a continuar. A ver. Juan Pablo Pérez Cuevas.
Juan Pablo Pérez Cuevas nos dice, en Chile, al comienzo de la aplicación del neoliberalismo, en el año 75 se bajó el gasto público a la mitad. Bueno, vamos a ver, ¿por qué me hace esta puntualización? Porque estuvimos hablando de un concepto que es poco conocido, pero que es realmente interesante, ¿no? Así como todo el neoliberalismo, todos los modelos neoliberales que se desarrollan en Occidente a partir de los años 80 y sobre todo a partir de los 90, bueno, pues defienden como teoría siempre más mercado, menos Estado, privatizan las empresas públicas, toman una serie de medidas siempre a favor de los intereses de las empresas frente al Estado. Sin embargo, no han dado pasos significativos a la hora de reducir el total del gasto público en la economía. Y esto es ciertamente llamativo porque es uno de los conceptos que siempre están poniendo sobre la mesa los teóricos del neoliberalismo y, sin embargo, llegan al gobierno y decíamos que apenas se reduce el gasto público, lo reducen un poquito, se vuelve a compensar, pero vemos cómo el gasto público en general en Occidente como se incrementó significativamente durante la posguerra, pero luego cuando llega el neoliberalismo, bueno, se incrementa un poquito, pero no se sigue incrementando al mismo nivel, pero no se reduce. Y esto es realmente muy, muy llamativo. Es decir, en los 30, 40 años de neoliberalismo, el gasto público se ha mantenido. El peso del total del gasto público se ha mantenido y no se ha reducido. Entonces, Juan Pablo Pérez me comentaba de forma muy interesante que en Chile, con los gobiernos de Pinochet, que empezaron a partir del año 75 a aplicar las doctrinas neoliberales de la escuela de Chicago, no se redujo, al contrario, se redujo significativamente el presupuesto público, ¿no? Bueno, y efectivamente hemos visto que esto sucedió en Chile y también en algunos casos de países que habían pasado por guerras, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que ha sucedido en esos países? Pues que en realidad ha habido una reducción muy fuerte del gasto público con los gobiernos neoliberales, pero una reducción que en buena parte compensa los incrementos anteriores. Es decir, en el caso de Chile, si los datos que me han dado mis compañeros son correctos, el gasto público sobre PIB en el año 70 era un 26%, en el año 73, es la fecha en que se da el golpe militar, había llegado a un 45% y con el golpe militar luego se redujo otra vez hasta un 27%. Luego se redujo un poco más, en el año 75 un 27%, luego se redujo un poco más, pero a partir de ahí ha estado siempre entre el 20 y el 25%. Con lo cual vemos que ha estado más o menos, apenas un poco por debajo de cómo estaban, digamos, antes del gobierno de Allende. Con el gobierno de Allende hubo un incremento muy fuerte que posteriormente se redujo. Y algo similar ha pasado en esos países con gobiernos liberales o neoliberales después de conflictos bélicos. Es decir, lo que han hecho es reducir el gasto público de forma similar a como se había incrementado anteriormente. Pero, digamos, esto no rompe esa línea general de que en los países avanzados, con o sin gobiernos neoliberales, se va manteniendo el gasto público, ¿no? Y veíamos que la explicación de esto, hay muchas explicaciones de tipo ideológico, político, peso de las elecciones, etcétera, pero al final la explicación decíamos que la más razonable es probablemente la de que, curiosamente, esto es un poco antiintuitivo, pero en los países más avanzados la capacidad de ahorro de los ciudadanos es mayor, o mejor dicho, la capacidad de reducción del consumo ante circunstancias difíciles, y esto hace que los riesgos de crisis sean mucho mayores si no hay un importante gasto público. Es decir, el gasto público, pues a través del gasto sanitario, el gasto educativo, etcétera, es de alguna forma un colchón de gasto forzoso que impide que ante dificultades económicas, crisis, pues el gasto en general de la economía se hunda. Y esto es muy posible que sea un factor de estabilización que se hace cada vez más necesario en las economías avanzadas a medida que la renta de los ciudadanos crece, ¿no? Y es curioso porque esto parece que efectivamente es así. Los países más avanzados tienden a tener un gasto público mayor independientemente de la ideología.
Y vemos cómo esto sucede también, por ejemplo, en Estados Unidos, que es, digamos, el gran líder del liberalismo en el mundo, el gran líder del mercado y de la iniciativa privada frente al Estado, en teoría, pero vemos que también el peso del gasto público en su conjunto evoluciona en esa dirección, ¿no? Esto es una cuestión distinta del gasto social, es decir, si esa importancia del gasto público luego se materializa de forma distinta en unos países que en otros. En unos casos es más gasto social, en otros menos, pero bueno, el gasto público en su conjunto evoluciona en esa dirección y es una cuestión realmente interesante, ¿no? Bien, a ver. En Roberto Vázquez Olavarría nos dice también desde Chile una acotación. Una de las preguntas que le hicieron apuntaba cuál o cuáles son la raíz del mal. Dice que como profesor de filosofía me tomo el derecho de sugerirle que cuando a un niño se le moldea en el marco de falsa axiología de que él junto a su tribu han sido arbitrariamente el pueblo elegido, nombrados como el pueblo elegido, sin duda esta es la causa principal de todos los males. Bueno, yo diría que evidentemente, cuando esto sucede, estamos entrando en una dinámica ideológicamente peligrosa. Es decir, estamos sembrando en los niños y en la población en general unas ideas que no solo hacen referencia a la defensa de su comunidad, que eso en sí mismo es algo bueno, ¿no?, sino a la defensa de su comunidad por encima de las demás, ¿no? Es una ideología supremacista y esto en sí mismo es peligroso. Pero no sé si diría que es la causa principal de todos los males, porque muchas veces estos factores ideológicos a veces sucede lo contrario, es decir, que son instrumentos para proteger privilegios que se han conseguido previamente. Es decir, se consiguen por vías económicas, de organización social, etcétera, unos privilegios y a efectos de defender esos privilegios se impulsan unas determinadas ideologías que soportan ese privilegio, soportan el supremacismo, ¿no? Bien. Vamos a ver. Manu Vikingo nos dice, en su opinión, las ideas de Marx son actualmente una herramienta válida de análisis sobre las recurrentes crisis dentro del sistema capitalista. Gracias. Bien. Nosotros no somos expertos en marxismo. Esto hay que decirlo, que realmente es una metodología de análisis económico que es no solo eso, es evidente, es también una verdadera filosofía, ¿no? Y es ciertamente complejo de comprender de forma detallada, ¿no? Para los que partimos del análisis económico convencional, si se quiere, ¿no? Pero, evidentemente, sí, lo que podemos decir es que sí hay muchos elementos dentro del marxismo que son muy interesantes, ¿no? Y que aportan elementos que no se tienen en cuenta en el análisis económico convencional y fundamentalmente desde el punto de vista de la importancia que tiene la búsqueda del beneficio como un elemento absolutamente central en las dinámicas económicas, ¿no? Y en qué medida la generación del beneficio, la gestión que los empresarios hacen del beneficio y tal, es esencial a la hora de explicar, como dice Manu Vikingo, las crisis económicas, ¿no? ¿Es una herramienta válida? Sí, sin duda que el marxismo es una herramienta válida. No quiere decir que sea la única y evidentemente el propio marxismo actúa de forma interrelacionada con análisis y con datos que provienen de fuentes no marxistas, ¿no? Bueno, yo creo que yendo a los principios de crítica y de racionalidad del propio marxismo, hacer confluir los datos y las informaciones y los argumentos de distintas fuentes es siempre importante a la hora de ir avanzando en el conocimiento de la realidad, ¿no? Bueno, Cleolaco, algunas preguntas, dice. En una de sus intervenciones habló de la definición del socialismo tomando en cuenta la parte del Estado en la economía, caso de Rusia, China y por qué no Irán. ¿Puede desarrollar la idea? Bien, vamos a ver. Teniendo en cuenta la parte del Estado en la economía, pero no hay que olvidarse de lo que acabamos de decir. Es decir,
que el referente fundamental no es tanto el gasto público, es decir, el total del gasto público dentro de la economía, ¿no? Porque vemos que no hay una relación directa entre el carácter más o menos social de una economía y el importe del gasto público. Por ejemplo, estos países emergentes, Rusia, China, Irán y tal, destacan por el peso y la importancia del sector público empresarial, no del sector público en cuanto al conjunto del gasto público, ¿eh? Son dos elementos distintos. Ese incremento del gasto público sobre el total de la economía tiende a ir a más, como hemos dicho, en las economías más avanzadas, quizás probablemente hemos dicho como elemento estabilizador de esas economías, pero lo importante a la hora de definir el carácter más o menos social de un Estado, de una economía, es probablemente el peso del sector público empresarial, de las empresas públicas, ¿eh? Mucho más que el gasto público en cuanto tal. Bien, ustedes hacen referencia a los conflictos entre las corporaciones, capitalismo multinacional y los estados del sur global. Comparto, pero dice, hay de los otros conflictos que hay, entiendo, ¿no? De los otros conflictos sociales y nacionales, lucha de clases, oposición entre trabajo intelectual y manual, nacionalismo. Bien. Vamos a ver. Bueno, evidentemente, claro. Ahora estamos ante un conflicto geopolítico que enfrenta, sur global, ¿no? Sur global entendiendo, digamos, frente a lo que se llama Occidente, a los países emergentes, que era lo que antes se llamaba el segundo mundo, si se quiere, eran los que componían antes el mundo socialista, ¿no? Y lo que antes componía el tercer mundo, países en desarrollo, ¿no? Entonces ahora hablamos de Occidente por un lado, frente a, sobre todo, países emergentes y países en desarrollo. Y ahí está y estas son las bases de ese choque geopolítico en el que nos encontramos, ¿no? Sí, evidentemente, detrás de esto no es solo una lucha de países, es también una lucha de modelos. Una lucha de modelos en las que hay, por un lado, defensa de intereses corporativos, por otro lado, defensa de intereses generales representados por sus gobiernos. Bueno, es evidentemente una conjunción, pero sí es importante entender que no es solo una lucha de países o una lucha entre civilizaciones como a veces se interpretan. Hay dos modelos distintos, un modelo claramente oligárquico corporativo, que es el modelo dominante en Occidente, y otro modelo con distintas ideologías, distintos orígenes, pero en el que ya dijimos que hay una cuestión básica, que es que pues un planteamiento anticorporativo, si se quiere, los gobiernos por encima de las grandes corporaciones privadas, ¿no? Bien. Comparto su análisis, dice, del feminismo y de los ecologistas, pero merece una conferencia específica para alimentar un debate constructivo. Efectivamente, sobre el tema ecológico, ya hemos hecho un programa sobre el catastrofismo climático, lo hemos llamado así, para distinguirlo, esa concepción posmodernista o posmocapitalista del ecologismo para distinguirlo del ecologismo tradicional o de la defensa del medio ambiente en sí misma, si se quiere, ¿no? Haremos otro programa sobre el feminismo, siempre recordando que intentamos evitar la palabra feminismo para evitar confusiones, y hablaremos por un lado, de la emancipación de la mujer, el proceso de emancipación de la mujer, y por otro lado del posmofeminismo, como la distorsión corporativa de ese proceso de emancipación de la mujer. Bien. Horacio Lira dice, insisto, parece que lo ha comentado otra vez, no lo hemos tenido en cuenta. Hay que referirse a las 6 formas de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia que enuncia Marx en El Capital. La verdad es que no sé identificar el objetivo de la pregunta, Horacio, si puedes decirnos con más precisión cuál es el objetivo, porque efectivamente Marx hace referencia a distintas formas de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, pero no sé cuál es el objetivo de plantearlo ahora. Está relacionado con algo que yo comenté quizás en algún vídeo. Estas formas en las que se contrarresta la tendencia a largo plazo de la caída de la tasa de ganancia,
quizás dentro del contexto del análisis del neoliberalismo, pues hay distintos instrumentos que se han utilizado para esa, digamos, para incrementar la tasa de ganancia de las inversiones. Esto ha sido evidente. No sé si se refiere a esto, a que evidentemente estos instrumentos se han detectado en el modelo neoliberal de una forma muy clara. Pero bueno, no sé si es el planteamiento. Igual quieres que hagamos un contraste del fenómeno neoliberal con esas formas de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia que aparecían en el Capital de Marx. No sé si es este tu objetivo, pero si nos puedes precisar un poco más, estupendo. Bueno, Conchita Calvo. Conchita Calvo hace varias preguntas y vamos a ver con un texto que voy a intentar resumir. Sobre el trabajo femenino. Dice, en los Países Bajos, dice que hay muchas familias, padres y madres, que tienden a trabajar menos días y las familias se reparten el trabajo y cuidado de los niños. Efectivamente, esto es un tema clave. Es decir, cuando ya se llega a un cierto nivel de desarrollo, hay una tendencia natural a buscar trabajar menos en la clase trabajadora en general, ¿no? Y esto es algo que puede tender a largo plazo a reequilibrar ese equilibrio roto durante el neoliberalismo a través de una incorporación salvaje de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Bien. Pero sí es clara esta cuestión. Es decir, seguramente esa forma de recuperar el equilibrio para el reparto del trabajo entre hombres y mujeres, tanto el trabajo profesional como el trabajo doméstico, es necesaria una reducción del conjunto del tiempo de trabajo, ¿no? Y esto hay países muy avanzados que poco a poco se lo pueden ir permitiendo y otros que pueden de alguna forma ir compensando ese desequilibrio que se generó de forma radical en los años 70 u 80, ¿no? Bien, la misma Conchita Calvo nos dice el capitalismo efectivamente abusa de todo mano de obra barata, pero no le parece de recibo, dice, si sigo comentarios, no me parece de recibo menospreciar el movimiento feminista, ¿no? Bueno, incluso en el tema de los adjetivos neutros no son para criticar, bueno, vale. Bueno, efectivamente, es un tema con el que hay que tener cuidado, ¿no? Por eso digo que nosotros intentamos evitar la palabra feminismo, porque hay concepciones muy distintas detrás de la palabra feminismo y para algunos feminismo es, como digo, el propio proceso de emancipación de la mujer en sí mismo y para otros feminismo le llaman al movimiento posmofeminista generado en las últimas décadas, que es, desde nuestro punto de vista, es algo totalmente distinto. Es una distorsión posmodernista de ese proceso de emancipación de la mujer en el que los objetivos reales tienden o intentan ser sustituidos de forma radical por eslóganes, emociones, sentimientos y es al final una clara manipulación de ese proceso de emancipación de la mujer en base a intereses corporativos, ¿no? Bien. Vamos a ver. Alicia Norma Bodón nos pide que hablemos del Tratado Antártico. Es un tema que me preocupa especialmente como argentina y latinoamericana en este mundo multipolar. Bueno, no podemos responder todavía, no puedo decir nada sustancial, sobre todo para los argentinos que conoceréis bien ese tema. Pero, bueno, vamos a recoger la idea e intentaremos profundizar algo para ver si podemos decir algo sustancial en otra ocasión. Bien. ¿Sería posible que alguien tratara cómo de importante es el papel de la City de Londres en la toma de decisiones en geopolítica? Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de la City, a veces se interpreta la City como lo que es estrictamente el mercado financiero, pero yo creo que lo más importante desde el punto de vista de Gran Bretaña es, digamos, la estructura oligárquica que en parte es financiera, en parte son servicios de inteligencia y que de alguna forma se desarrollaron
a fines del siglo XIX, primeros del XX, como un instrumento, claro, de protección del Imperio Británico y de transformación vamos a decir, del control que tenía hasta entonces la aristocracia y las corporaciones británicas en un control internacional. Es decir, pasaron del control a través del Imperio Británico a un control, digamos, multinacional en el que los servicios de inteligencia han sido cada vez más importantes. Pero el papel seguramente más decisivo de esta oligarquía británica ha sido seguramente a través del ejercicio de su poder directo e indirecto sobre Estados Unidos. Esto fue un objetivo clarísimo, sobre todo desde comienzos del siglo XX. Ellos hacen reflexiones repetidas en las que se dan cuenta de que Gran Bretaña por sí misma, el Reino Unido, es demasiado pequeño para que sea el instrumento para mantener su poder sobre el mundo, y se plantean como objetivo fundamental influir sobre Estados Unidos para, a través de Estados Unidos, intentar controlar, ejercer dentro de lo posible ese poder internacional, ¿no? Y, bueno, esa influencia británica sobre Estados Unidos ha sido una constante en unos y otros gobiernos, en unos y otros grupos de interés, y yo creo que probablemente en este momento es el factor, sigue siendo el factor fundamental para que ese poder, digamos, de las élites británicas se ejerza sobre este ámbito internacional, ¿no? Sin olvidar que, por supuesto, a todo lo largo del siglo XX y del siglo XXI, estas élites de unos y otros países se han entremezclado, ¿no? Y entonces hay confluencias de intereses que ya es cada vez más difícil identificarlos como intereses británicos o intereses norteamericanos o intereses occidentales, ¿no? Bien. William Wyeth. Sería interesante hacer este análisis comparando Occidente con el conjunto de países de los BRICS y ver, por ejemplo, el papel del Estado. Bien, sí, evidentemente, esto es un tema clave porque precisamente dentro de este choque geopolítico del que tanto estamos hablando y que va a ser decisivo para el futuro del mundo, es muy importante identificar qué es lo que hay detrás de ese choque geopolítico para no quedarnos, como decía antes, en una mera lucha entre países. ¿Qué modelos hay detrás de ese choque geopolítico? Conocemos bien el modelo occidental, no conocemos tanto o conocemos mucho menos qué hay detrás, qué modelos hay detrás del países de los BRICS, ¿no? Nos dices el papel del Estado. Bueno, ya hemos dicho que no hay que prestar tanta atención, por ejemplo, al conjunto del gasto público sobre la economía, ¿no? Que esto tiene más relación con el volumen, el nivel de desarrollo de un país y la estabilización de la economía que con el carácter más o menos social. El papel del Estado, bueno, yo diría que sí, es decir, esa relación, creo que ya lo hemos comentado, nosotros lo que hemos identificado analizando los distintos modelos de los BRICS, vemos que el camino en el que se avanza claramente se puede identificar como factor común la relación, el posicionamiento respectivo de las grandes corporaciones privadas y de los gobiernos, o del Estado, si se quieren. En el modelo de los BRICS, con diferentes ideologías, tradiciones religiosas, los gobiernos, los estados, están por encima de las grandes corporaciones privadas, ¿no? Y en el modelo occidental es al revés, ¿no? Aunque se llamen democráticos, etcétera, pero en la práctica sabemos quién controla los medios de comunicación, quién controla las elecciones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el tema es esa relación entre gobiernos y grandes corporaciones privadas por un lado, y luego también, desde el punto de vista que comentas, esto tiene mucha relevancia a la hora de identificar el papel de empresas públicas e empresas privadas, ¿eh? De lo público y lo privado, pero no tanto desde el punto de vista del mero gasto, sino desde el punto de vista del sector empresarial, empresas públicas y empresas privadas. En Occidente en general hemos marginado en los últimos años a las empresas públicas, mientras que en los BRICS mantienen o han conseguido un importante equilibrio a la hora de analizar con objetividad cuándo o en qué casos, desde el punto de vista del interés general, es mejor que un sector, una actividad,
una empresa esté gestionada en el ámbito privado o en el ámbito público, cosa que en Occidente ya no sabemos hacer desde que el neoliberalismo arrasó con el sector público. Hablaremos más detenidamente de esto probablemente en un programa específico, ¿no?, que dedicaremos a la empresa pública, ¿no? Bien, es Sartre. Bueno, todo esto me dio una perspectiva distinta a lo del golpe de Estado en Chile. Allende pagó el precio de circunstancias, de política exterior, la crisis del petróleo. Bien, luego la implementación a modo de ensayo de las políticas del neoliberalismo. ¿Por qué se eligió Chile? Bueno, es muy posible que la razón no fuera, o todo parece indicar que no fue, digamos, elegir un país para poner en práctica el modelo neoliberal. Es decir, la razón del golpe de Estado en Chile fue hacer frente, dentro del contexto de la Guerra Fría, al riesgo de pérdida de control de un país. Es decir, que un país de alguna forma cambiase de bando, ¿no?, o dejase de apostar por el modelo capitalista, ¿no? Pero esa fue la razón del golpe de Estado, clarísimamente. Pero claro, una vez que se da el golpe de Estado y se pone el gobierno de Pinochet, se pone al mando del país un gobierno claramente pro-occidental y claramente sometido a las estrategias de Estados Unidos, pues esta fue la razón. Se consideró que ese gobierno podía ser un espacio ideal como ensayo de las políticas neoliberales, que no se pusieron en práctica, como sabéis, desde el primer año, sino creo que fue 3 años después del golpe de Estado. Bien. Tito Rodríguez. Vamos a ver. ¿Podéis hablar de cómo perjudica la deuda creciente de los estados de economía avanzada y a qué se llama la exportación de inflación de Estados Unidos y de la desdolarización? Bueno, vamos a ver. La deuda creciente de los estados de economía avanzada. Bueno, la deuda creciente tanto pública como privada, ¿no? Bien. ¿Cómo perjudica? Bueno, la deuda hasta cierto nivel puede ser buena o necesaria si se utiliza correctamente, pues si se utiliza para inversiones, para gastos necesarios, etcétera, ¿no? Pero a partir de cierto nivel, y lo que ha sucedido en los países avanzados es que probablemente se ha utilizado simplemente para mantener viva artificialmente la economía, tal forma que cada vez que hemos tenido un problema hemos tirado de la maquinita monetaria, que la expansión monetaria se ha trasladado a deuda y hemos ido así incrementando constantemente la deuda simplemente, digo, para mantener viva la economía, ¿no? ¿Y esto en qué perjudica? Bueno, por un lado, cuanto mayor es el incremento el saldo de la deuda, mayor es la carga financiera a la que tenemos que hacer frente. Esta puede ser una de las razones por las que los tipos de interés estén constantemente manteniendo artificialmente bajos, porque la deuda es tan grande que si los tipos de interés se normalizan, los costes de la deuda se disparan y empiezan a caer empresas, empiezan a arruinarse familias y empiezan a arruinarse gobiernos, ¿no? Bien, yo creo que este es quizás el problema fundamental. Es decir, evidentemente esa carga acumulada de la deuda dificulta endeudarse más, adquirir nuevas deudas cuando el endeudamiento se hace necesario y supone una carga creciente sobre lo que hay que devolver de esa deuda más los intereses, ¿no? Bien. La exportación, ¿a qué se llama la exportación de inflación de Estados Unidos? Bueno, la exportación de inflación, se debe, la exportación de los problemas monetarios en general de Estados Unidos se basa en el dólar. Es decir, como el dólar es la moneda de reserva referente en el mundo, una parte sustancial, mayoritaria, parece, de los dólares no están en manos de Estados Unidos, sino en manos de otros países, ¿no? De empresas privadas o agentes públicos de otros países, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación de Estados Unidos, cuando, por ejemplo, la inflación se crea a través de la emisión de dólares en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, aunque esos dólares se gastan en Estados Unidos,
el efecto negativo de esa mayor emisión de dólares, de esa tendencia inflacionista que crea la mayor emisión de dólares, se repercute sobre el conjunto del mundo, sobre todo el mundo que tiene dólares, ¿no? Con lo cual, ellos se benefician de la expansión monetaria y en la parte negativa de esa expansión repercute sobre el conjunto del mundo, ¿no? De la desdolarización, bueno, ¿qué podemos decir? Pues, bueno, ahora no hay mucho tiempo, pero la desconfianza, como comentábamos ahora, ante estos modelos de moneda fiduciaria, de confianza, en los que no hay una atadura real del valor de las monedas, sino que hay una expectativa de que el valor de que no se impriman demasiadas monedas, ¿no? Hay una confianza en la actitud de los bancos centrales, pero esa confianza se ha ido perdiendo progresivamente. Los bancos centrales, pues el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Norteamericana, han abusado, y esto está muy relacionado con ese constante crecimiento de la deuda. Pues como consecuencia de esto ha surgido una desconfianza que ha facilitado o ha impulsado estos procesos de búsqueda de desdolarización. Es decir, que en el conjunto del mundo se tiende a intentar sustituir ese peso del dólar como moneda de referente, como moneda de reserva internacional, ¿no? Bueno, aquí hay distintos factores. Por un lado, lo lógico es que a medida que la economía de Estados Unidos vaya perdiendo peso en el mundo, pues le esté siendo cada vez más difícil mantener desde una perspectiva de largo plazo el peso del dólar como moneda internacional. También es evidente que el peso político y militar que ha utilizado Estados Unidos para defender el dólar, pues también se va reduciendo. Entonces, a muy largo plazo, está claro que ese peso del dólar, ese papel del dólar se va a reducir, pero los países emergentes y muchos países en desarrollo también se han empezado a mover para impulsar ese proceso, para limitar esas posibilidades de abuso que tiene Europa y que tiene sobre todo Estados Unidos, ¿no? Bueno, estos son 4 palabras, pero evidentemente podríamos decir mucho más sobre esto, ¿no? Igual le dedicaremos algún programa. Bien. Luis 4689. Los capitales golondrinos, estos capitales financieros que buscan la rentabilidad a corto plazo, fondos buitre de alguna forma, ¿podría explicar sus orígenes y sus consecuencias? Bueno, fondos de ese tipo siempre ha habido, pero digamos que la característica fundamental de los últimos años ha sido esta expansión de los fondos de inversión financieros, que se han convertido, digamos, casi en la cabecera del capitalismo, porque han ido adquiriendo entre un 5 o un 10% de prácticamente todas las grandes multinacionales occidentales, pues fondos como BlackRock, State Street, Vanguard, etcétera, ¿no? Y incluso dentro del mismo sector teniendo participaciones en las distintas multinacionales que en teoría están compitiendo entre ellas, ¿no? Algo realmente absurdo desde el punto de vista de la lógica de la economía de mercado, ¿no? Y esto es algo que tiene enormes repercusiones desde un punto de vista de concentración de poder económico, social y político, también negativas desde el punto de vista, ya digo, de funcionamiento de la economía. Algunos expertos han relacionado los problemas de eficiencia de la economía occidental durante las últimas décadas precisamente con este hecho, con el peor funcionamiento de las grandes empresas como consecuencia de esta excesiva concentración de capitales, ¿no? Bueno, el papel de los fondos buitres se ha relacionado también con el proceso de financiarización de la economía de las últimas décadas, pero esto es algo más complejo y necesitaríamos más espacio para analizarlo, ¿no? A ver, Claudia Ochoa Cruz. Bueno, no voy a leer todo porque son casi 2 páginas lo que ha escrito sobre la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Dice que no es en sí perjudicial para una sociedad. Efectivamente, no debería ser, ¿no? Sin embargo, la forma de dicha incorporación dentro del modelo neoliberal
fue incluso en detrimento de la propia mujer, además de contribuir a los problemas sociales que se mencionan, ¿no? Bien. En casi todo el mundo occidental, la mayor parte de los grandes colectivos en favor de la mujer se realizan por muchas causas y casi nunca o nunca se realizan grandes movimientos o colectivos en favor de la igualdad salarial. El capital no conoce de género. Bueno. Si en poco tiempo se introduce una gran cantidad de mano de obra al mercado, entonces los salarios disminuirán. Esto fue lo que sucedió. Bueno, es más un comentario largo que una pregunta en realidad, ¿no? Bien, yo creo que en términos generales coincidimos. Evidentemente, como decíamos, el problema no es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sino que esta incorporación no se hiciera en interés de la mujer. No, el objetivo claramente no fue el proceso de la emancipación de la mujer, sino que las corporaciones dispusieran de mano de obra barata masiva, que es un objetivo fundamental de ellas, ¿no? Y por eso esa emancipación no se realizó repartiendo entre hombres y mujeres el trabajo profesional y el trabajo doméstico, sino echando sobre las mujeres, además del trabajo doméstico, 40 horas o 45 horas de trabajo por semana, cuando fue una auténtica barbaridad, destrozó las vidas de cientos de millones de mujeres y tuvo el impacto paralelo, por supuesto, del hundimiento demográfico, ¿no? Bien. Adam 2123. Sería genial plantearse qué modelo se ocuparía para enfrentar los grandes desafíos que está viviendo la humanidad. Dudo de que el capitalismo lo haga, es más una causa que una solución. Bueno, en otro programa ya hemos analizado 6 modelos de futuro. Si son o no son capitalistas ya es otra cuestión. Algo de esto ya hemos dicho. Hay un par de ellos que, según cómo se analicen, un par de estos modelos pueden ser o no ser capitalistas, ¿no? Y sobre cuál de entre ellos, cuál va a ser probablemente el modelo de futuro, cuáles van a ser el modelo de futuro, vamos a hablar en un programa específico. Es decir, hemos hecho uno sobre 6 modelos de futuro, describiendo cuáles son esos modelos, y otra cosa es lo que vamos a ver en ese otro programa, de entre esos modelos, cuáles creemos que tienen más posibilidades de triunfar y por qué. Bien. Miguel Hernández Lucas. Bueno, es el PSOE un partido con esbozos tintados de neoliberalismo. Bueno, no voy a responder esta pregunta porque voy a intentar no responder o no hacer valoraciones relacionadas con partidos políticos concretos, porque esto es algo que dificulta radicalmente el análisis. Es decir, las posiciones de grupo, emotivas, las posiciones de tribu, si se quiere, de todas las personas son tan fuertes que si a la hora de argumentar ponemos encima de la mesa el nombre de un partido político, pues ya la razón desaparece y el espíritu de tribu prevalece. Entonces, voy a intentar, dentro de lo posible, no realizar análisis nombrando partidos políticos concretos, ¿no? Bien. Pregunta, ¿en qué consiste el capitalismo corporativo que reemplazaría al actual? Bueno, esto está analizado en el vídeo que hemos hecho sobre 6 modelos de futuro, ¿no? Bien, ese capitalismo corporativo, algunos dicen que incluso ya dejaría de ser capitalismo. En general, no voy a repetir todo lo que se dice en ese vídeo, pero en general es un modelo en el que las corporaciones, porque claro, muchas veces se dice que el capitalismo actual ya es un capitalismo corporativo, ¿no? Pero bueno, en ese modelo se plantearía que las grandes corporaciones tendrían un peso muy superior al actual, tanto en su relación con las personas como en su relación con los gobiernos, ¿no? Que sustituiría en buena parte de forma radical a los gobiernos actuales y que tendrían una relación mucho más directa con los ciudadanos, de tal forma que algunos han dicho que las corporaciones adquirirían un peso tan enorme que se constituirían en los nuevos señores feudales y le han llamado a ese modelo que están proponiendo o que han propuesto en los últimos años las grandes corporaciones un modelo más neofeudal que capitalista, ¿no? Pero bueno, básicamente iría en esa dirección.
Bien, ¿se puede vivir dignamente con un crecimiento estancado? Bueno, depende de qué entendamos por vivir dignamente. Evidentemente esto es relativo, pero una sociedad que ha llegado a una situación de renta muy elevada, ¿no?, de capacidad productiva muy alta, puede estar en una situación de estancamiento durante muchos años y mantener un nivel de vida digno, evidentemente. Ahora, un crecimiento estancado indefinidamente, pues seguramente ya no. Seguramente ya no. Es decir, probablemente de una forma o de otra el intentar niveles de desarrollo, yo creo que es casi algo implícito en el ser humano, intentar poco a poco vivir mejor, ¿no? El tener objetivos que nos permitan mejorar nuestra situación y la de los que nos rodean, ¿no? Entonces, seguramente una situación indefinida de estancamiento pues sería difícilmente compatible con una sociedad sana, entiendo yo, ¿eh? Pero bueno, creo que seguramente podemos hacer muchas hipótesis distintas alrededor de este concepto. Bien, Repinga nos dice: el vínculo del posmocapitalismo con el posmofeminismo y la manipulación de minorías. Todo esto me hace pensar en asuntos como los movimientos LGTB, etc., así como en la visible atrofia de la izquierda en su lucha por sobrevivir, aunque sea avanzando causas o espejismo. Y me gustaría que se pudiera dejar caer fuentes o pensadores para ahondar en este aspecto. Bueno, sí, vamos a ver. Hemos hablado del posmofeminismo como una parte del posmocapitalismo, y la manipulación de minorías. Posmocapitalismo sería la vertiente sociocultural, si se quiere, de lo que en el ámbito socioeconómico es el neoliberalismo. Y ese movimiento se desarrollan en paralelo con tendencias que surgen en los años 60, 70 y que estallan y se extienden al conjunto de Occidente fundamentalmente en los años 90. Y esto sucede en el ámbito ecológico con la manipulación de la defensa del medio ambiente, transformándola en el catastrofismo climático. Sucede con la emancipación de la mujer a través del posmofeminismo, sucede con la manipulación de las minorías sexuales, etc., ¿no? Este es un poco el enfoque que hemos hecho en la explicación, ¿no? Bien. Y hay una interrelación con los aspectos, digamos, socioeconómicos del neoliberalismo y con los aspectos de poder. Todas estas manipulaciones tienen objetivos de poder, de manipulación social y objetivos económicos. Objetivos económicos son muy evidentes, por ejemplo, en el caso del catastrofismo climático, del posmofeminismo, relacionado con la explotación masiva de las mujeres en el acceso al mercado de trabajo, etc., ¿no? Bien. Vamos a ver, quiero saber aquí 3 preguntas en otro formato. Eso del posmocapitalismo suena fatal. Bueno, sí, vamos a ver, hay otros términos relacionando el interés de las grandes corporaciones, el que se trata de un modelo determinado dentro del capitalismo, con los aspectos socioculturales del posmodernismo, ¿no?, que están detrás de todas estas corrientes, ¿no? Entonces, bueno, posmocapitalismo es lo suficientemente simple, porque se ha hablado también de posmodernismo corporativo, corporativismo posmoderno y tal. Posmocapitalismo puede sintetizar correctamente esto también sin acusar, porque algunos dicen simplemente posmodernismo, pero el posmodernismo es también una corriente artística, tiene otras vertientes que, bueno, digamos, los que profundicen en ellas tendrán su propia valoración, pero posmocapitalismo quizás nos centra suficientemente el concepto. Yo creo que es relativamente sencillo desde un punto de vista terminológico y centra suficientemente el concepto relacionándolo con un modelo determinado del proceso de avance del capitalismo y influido por estas corrientes posmodernistas de alguna forma. Bien, apenas se ha reducido, Permacultura en Extremadura nos dice, apenas se ha reducido el gasto público
pero los derechos sociales sí se han reducido en loro. Efectivamente, claro. El neoliberalismo, en lo sustancial, no reduce el gasto público, pero que se va incrementando en los países avanzados a medida que avanza el desarrollo económico, pero eso no quiere decir que dentro del gasto público se puede gestionar de formas muy distintas, ¿no? La parte social del gasto público puede tener más o menos importancia, el gasto militar también es gasto público, etcétera, etcétera. Bien. Saxania nos dice, esto de la liberación femenina es una estafa. La verdadera lucha está en que el trabajo doméstico sea reconocido y remunerado. Bueno, sí, evidentemente. Claro, desde un punto de vista del análisis económico, el haber olvidado el papel y la trascendencia del trabajo doméstico ha facilitado enormemente esa estafa a las mujeres que ha supuesto llevarlas al trabajo profesional sin tener en cuenta que además se les estaba pidiendo pues que desarrollen el trabajo doméstico, que ha introducido, ya digo, a cientos de millones de mujeres en una situación de esclavitud, ¿no? Desde el punto de vista de tiempo libre, etcétera, ¿no? Bien, claro, cara al futuro, evidentemente, ¿no? Sí, la revalorización y la valorización en lo que realmente aporta del trabajo doméstico es un aspecto esencial. Sí, es complicado, pero es un aspecto esencial. Bien. Es complicado pues por distintas razones, porque la valoración y otra cosa es la retribución. Tiene que ser un trabajo directamente retribuido o no. ¿Quién lo tiene que retribuir? Si hay uno de los dos cónyuges que trabaja y el otro no, ese es el cónyuge el que se lo tiene que retribuir, pues probablemente sí, ¿no? Y habría que establecer determinadas garantías al respecto, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya es un tema, el detalle de cómo hacer esto es un tema bastante complejo. Bien. Permacultura Extremadura. A ver, ¿piensas que el control corporativo del mundo se produce como efecto de la lucha de diferentes intereses privados o que en el fondo de todo existe una especie de inteligencia unificada que tiene intereses en todas partes y fomenta todo tipo de enfrentamiento como parte de una estrategia para mantener el poder acumulado? Bueno, yo diría que las dos cosas, ¿no? Es decir, hay, en la medida en que el poder económico está diseminado en multitud de miles, cientos de miles, millones de inversores, pues es un poder diseminado. Pero a ciertos niveles, todos los que tienen poder económico intentan tener más, intentan posicionarse dentro de esa concentración de poder. Entonces, a ciertos niveles, evidentemente hay estrategias entre los muy grandes inversores, hay estrategias compartidas, ¿no? ¿Hasta qué punto están compartidas en ese concepto de inteligencia unificada? Pues esto es complejo, porque si vamos al nivel más alto, parece que hay concepciones dentro de ese nivel más alto, incluso ahí hay concepciones muy distintas, incluso ideologías y religiones, etcétera, ¿no? Aunque sean pocas personas y pocos inversores, a pesar de esas ideologías distintas, se ponen de acuerdo en objetivos comunes, ¿no? Que es defender ese poder, vamos a decir, de las grandes corporaciones, de los muy grandes inversores, ¿no? Para decirlo muy claramente, como una muestra muy clara, por ejemplo, hay un sector que es claramente un sector alineado con lo que se ha llamado el sionismo y otro sector que tiene una clara vinculación con intereses que fueron en su momento nazis y podemos decir neonazis, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero todos estos sectores, a la hora de defender los grandes intereses corporativos occidentales, se ponen de acuerdo, ¿no? Bien. Manuel Gómez, déficit público igual a ahorro privado. Bueno, sí, de esto se habla mucho, pues, por ejemplo, en el keynesianismo, etcétera, ¿no? Cuando hemos hablado de este problema estructural de las sociedades avanzadas que tienen una gran capacidad de ahorro, y esto tiene un enorme peligro, ¿no? Porque puede generar una caída del consumo, puede generar un hundimiento de la economía, pues muchas veces esto se compensa a través del gasto público. Evidentemente, supongo que por eso estás
haciendo esa identificación entre déficit público y ahorro privado, ¿no? La MMT, la teoría monetaria moderna, bien, lo pones como interrogante, quizás porque piensas que teníamos que haberle dado una mayor importancia. Bueno, dentro del vídeo que hacemos sobre modelos de futuro, hemos elegido 6 y los hemos elegido en base a razones políticas, es decir, porque no se trata de cuáles nos gustan o no nos gustan o cuáles pueden ser más o menos eficientes, sino del apoyo político que tienen. Si un modelo económico no tiene un apoyo político, pues difícilmente va a convertirse en un modelo de futuro. La teoría monetaria moderna está defendida en algunos círculos, en algunos entornos políticos, pero yo creo que es claramente minoritaria, ¿no? Con independencia de que para algunos sectores sea una teoría de una gran validez, ¿no? Bueno, Carlos PDF. La reconversión de la industria del motor occidental en industria militar es parte de la Agenda 2030. En una guerra mundial industrial, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, sería fundamental. Bueno, vamos a ver. Aquí esto en este momento se está haciendo. Es decir, los presupuestos occidentales se están movilizando muy rápidamente hacia el gasto militar. Esto puede ser una forma de reactivación a corto plazo de la economía, pero no creo que sea el objetivo fundamental. Puede ser un objetivo indirecto. Yo creo que el objetivo fundamental es político. Es el choque geopolítico en el que nos encontramos y digamos, el objetivo de asegurarse a toda costa que en ese choque geopolítico las grandes corporaciones occidentales no pierden la hegemonía que tienen tanto en Occidente como en el conjunto del mundo. Bien. El comentario sobre el PIB hace referencia a Estados Unidos y Rusia. Lo siento, Cleolaco, no sé a qué te refieres. Si puedes, no sé si hay una pregunta detrás, ya nos comentarás algo más detallado y a ver si te entendemos mejor. Bueno, dentro del capitalismo no hay salida. Es una afirmación más que una pregunta, ¿no? También depende de por qué se entienda por capitalismo, ¿no? Ya comentamos que, por ejemplo, dentro de los países emergentes hay algunos que, aunque tienen modelos con algunas características básicas comunes muy importantes, algunos se definen como socialistas, otros no. Sí, bueno, la definición de lo que es capitalismo y lo que no es también hay que precisarla, ¿no? Jairo García Rodríguez. Bueno, dice que no está de acuerdo con lo del crecimiento de los países para obtener un estado del bienestar en un contexto de crisis energética. La energía fósil es la base del crecimiento. Los países tendrán que decrecer, repartir recursos. Vamos a ver. Bueno, hay en este momento también teorías que nos dicen que la energía fósil como se está acabando, ¿no? Pero son teorías muy minoritarias, ¿no? Hay que recordar que esto surgió en los años 70. El Club de Roma difundió este concepto del pico del petróleo que se iba a terminar en los años 90. Esto no sucedió. Ahora hay sectores muy minoritarios que están defendiendo esto. Hay un análisis científico detrás también, en el que no nos vamos a detener porque no es nuestra función. Pero claro, también es cierto que así como los consumos se están constantemente incrementando, también están apareciendo constantemente nuevos yacimientos petrolíferos y de gas. Entonces, yo creo que en este momento esa concepción de que el petróleo se está agotando o que los combustibles fósiles se están agotando, creo que es muy minoritaria. Este debía ser el punto de partida antes de cuestionar todo lo demás, cuestionar el crecimiento, cuestionar el desarrollo, porque nos estamos acabando con la energía fósil. Sin olvidar de que incluso desde una perspectiva de largo plazo, pues bueno, hay otras fuentes de energía. No las energías renovables no son una fuente de energía eficiente. De alguna forma se está apostando por ellas por razones ecológicas, no por razones de eficiencia, pero también ya más al futuro tenemos formas nuevas de energía nuclear cada vez más seguras y sin olvidar
que todo el mundo está pensando que en un momento determinado la energía de fusión pues nos permitirá resolver los problemas energéticos fundamentales. Que pasen 15 años o que pasen 40 años para llegar hasta ellos, otra cuestión. Pero yo creo que si pensamos en el futuro a muy largo plazo, hay que tener todo esto en cuenta, ¿no? Bien, Jairo García Rodríguez hace otros comentarios también sobre la teoría económica moderna que permite un endeudamiento indefinido. Bueno, vamos a ver. Este tema del endeudamiento siempre depende de cómo se utilice, porque ahí el gestionar correctamente la expansión monetaria y la deuda es importantísimo. Si la deuda puede ser creciente y puede mantenerse de forma significativa si se utiliza correctamente, si se invierte y que a través de esa inversión se consigue una generación de riqueza que va absorbiendo por sí misma esa deuda que hemos utilizado para conseguirla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un concepto de gestión racional de la deuda que puede permitir compatibilizar la utilización intensiva de la deuda, no renunciar a la deuda como instrumento de apalancamiento del crecimiento, pero siempre que se utilice de forma racional y con un enfoque muy claro en el desarrollo económico. Bueno, esta es en principio nuestra opinión, aunque evidentemente alrededor de todo esto se puede hablar mucho más. Bueno, pues nada más. Ya sabéis, si tenéis más preguntas que queréis hacer en los propios comentarios de este vídeo o en otros, pues dejarlas e intentaremos irlas contestando en sucesivos programas. Ya sabéis que yo estaré con vosotros los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, en DMP Geopolítica, y que si queréis ayudarnos, la forma más directa es que os suscribáis al canal. Sin más, pues muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y hasta la próxima. Un saludo.